Hola, hola, mi gente bonita de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en este su canal, donde siempre nos adentramos en los chismes, las noticias y todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos un tema que estoy segura ha estado en boca de todos, o al menos en la mente de muchísimos de ustedes. Vamos a desmenuzar algo que ha generado muchísima expectación, mucho revuelo, y que todos queremos saber, ¿cuál es el mensaje real de Kerema Ande? ¿Qué está pasando realmente detrás de cámaras, o quizás, más allá de lo que vemos en redes sociales y en los medios? Prepárense porque vamos a ir al grano, a buscar esas pistas, a analizar los detalles y a intentar descifrar la verdad que se esconde tras este posible nuevo capítulo en la historia de esta querida pareja. Si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a este canal. Denle a ese botón rojo que ven por ahí abajo, y no olviden activar la campanita para que no se les escape ninguna de nuestras actualizaciones. Prometo que cada vídeo valdrá la pena. Y ahora sí, vamos a lo que nos trajo. El título del vídeo lo dice todo, el mensaje real de Kerema Ande, ¿qué pasa realmente? Esta pregunta resuena con fuerza porque, seamos sinceros, Kerem Bürsin y Hande Erçel son una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, y por extensión, del mundo. Cada pequeño gesto, cada publicación, cada ausencia o aparición, se convierte en material de análisis para sus miles y miles de fans. Últimamente, y esto es lo que ha desatado toda esta ola de especulaciones, hemos visto ciertas señales que han puesto a muchos de nosotros a pensar. No es un secreto que ambos han estado increíblemente ocupados con sus proyectos, sus carreras están en un momento de efervescencia, y eso, de por sí, ya genera una dinámica particular en cualquier relación. Pero lo que ha llamado la atención son esos supuestos mensajes, o más bien, esas acciones y omisiones que interpretamos como tal. Vamos a empezar por desgranar lo que se está diciendo. Se habla de que Kerem ha enviado un mensaje a Hande, o que Hande ha recibido algo de Kerem, que podría ser una señal de reconciliación, de distanciamiento, o simplemente una comunicación importante. La verdad es que las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla para estas interpretaciones. Un me gusta que se tarda en dar, un comentario que aparece o desaparece, una historia que se publica en un momento estratégico, o incluso la falta de ellas. Todo es analizado con lupa. Y aquí es donde entra nuestro trabajo de investigación y análisis. No se trata de inventar, se trata de observar y tratar de encontrar patrones, de conectar puntos. Una de las cosas que más se ha comentado es una supuesta publicación de Kerem en Instagram. Si bien no ha habido una declaración oficial o un mensaje directo y público dirigido a Hande, muchos interpretaron una de sus recientes publicaciones como un guiño o un mensaje velado. ¿De qué se trata? Pues parece ser que Kerem compartió una fotografía o un fragmento de algo que muchos fans asociaron directamente con Hande. Podría ser una canción, una película, un lugar que ambos hayan visitado juntos, o incluso una frase que haya dicho ella en algún momento. El hecho de que Kerem, que es bastante selectivo con lo que comparte, haya publicado algo así, hizo saltar las alarmas. Los fans más acérrimos, los detectives de la farándula, se pusieron manos a la obra y empezaron a buscar coincidencias. Y, como suele ocurrir, encontraron muchas. La interpretación más extendida es que Kerem estaba enviando un mensaje de nostalgia, de aprecio, o incluso un deseo de reconectar. Por otro lado, también está la parte de Hande. ¿Ha habido alguna reacción por su parte? Pues de nuevo las redes sociales nos dan algunas pistas, aunque muy sutiles. Se ha observado que Hande ha dado me gusta a ciertas publicaciones relacionadas con Kerem, o ha comentado de forma escueta en algunas de ellas. Pero ¿es eso suficiente para decir que hay algo realmente pasando? Es difícil decirlo con certeza. En el mundo de las celebridades, la línea entre la amistad, el respeto profesional y algo más, a menudo se difumina. Y cuando hablamos de Kerem y Hande, esta línea es aún más compleja, dado el historial que tienen juntos, tanto en la pantalla como, aparentemente, en la vida real. Vamos a profundizar en las posibles interpretaciones de estos mensajes. Si Kerem realmente está enviando una señal a Hande, ¿qué tipo de mensaje podría ser? Podría ser un mensaje de disculpa, si es que ha habido algún malentendido o conflicto. Podría ser un mensaje de apoyo, reconociendo el éxito y el esfuerzo de Hande en sus proyectos actuales. O la hipótesis que a muchos les ilusiona, podría ser un mensaje de reconciliación, una forma de abrir la puerta a una posible nueva oportunidad para su relación.
Y aquí es donde entra la importancia de la comunicación no verbal en el mundo de las redes sociales. No siempre se trata de lo que se dice explícitamente, sino de lo que se insinúa, de lo que se deja entrever. Un simple emoji, una elección de música para una historia, un filtro que se utiliza, todo puede tener un significado. Y los fans, con su gran capacidad de observación y su deseo de ver a sus ídolos felices, a menudo son los primeros en detectar estas sutilezas. Ahora es fundamental mantener los pies en la tierra y no dejarnos llevar por la emoción sin antes considerar otras posibilidades. Kerem y Ande son artistas profesionales. Tienen amigos en común, proyectos en común, y una base de fans muy activa que sin duda se alimenta de cualquier interacción entre ellos. ¿Podría ser que lo que interpretamos como un mensaje personal, en realidad sea simplemente una muestra de respeto profesional o de amistad? Es una pregunta válida. Ambos son personas inteligentes y conscientes de la atención que generan. Si estuvieran buscando enviar un mensaje privado, probablemente no lo harían a través de plataformas públicas. Sin embargo, no podemos ignorar la magnitud de su popularidad y el impacto que tienen en sus seguidores. Para muchos ellos no son solo actores, sino figuras que representan algo más, un ideal de pareja, o simplemente una historia que les ha cautivado. Por eso cualquier indicio de conexión entre ellos genera tanto interés. Analicemos un poco más a fondo las especulaciones. Se ha rumoreado sobre posibles encuentros o conversaciones privadas entre ellos. ¿Son estos rumores fundados? Pues, hasta ahora, no hay pruebas concretas. Pero en el mundo de la fama, muchas cosas suceden lejos de los flashes y las cámaras. Lo que sí es seguro es que ambos se tienen un gran respeto mutuo. Hemos visto entrevistas donde hablan el uno del otro con admiración y cariño. Y eso, amigos míos, ya es un indicio valioso. Consideremos el contexto actual de sus vidas. Ande ha estado trabajando en varios proyectos, viajando y mostrando una faceta muy profesional y dedicada. Kerem, por su parte, también ha estado inmerso en sus propios desafíos y logros. En medio de agendas tan apretadas y demandas profesionales, mantener una relación a distancia o con poco tiempo libre es, sin duda, un reto mayúsculo. Y es precisamente en estos momentos de mayor presión profesional donde, a veces, las relaciones se fortalecen, o por el contrario, se ponen a prueba. ¿Qué pasa si el mensaje real no es una gran declaración de amor o reconciliación, sino algo más simple? Tal vez es un mensaje de ánimo. Quizás Kerem vio a Ande enfrentando un momento difícil en un proyecto, o simplemente quiso recordarle lo mucho que la aprecia como persona y como colega. O tal vez Ande, a través de sus propias acciones, está enviando un mensaje de madurez, de independencia y de enfoque en su carrera, sin dejar de lado el afecto por alguien que ha sido importante en su vida. Y no olvidemos la influencia de los fans en todo esto. Los seguidores de Kerem y Ande son increíblemente leales y activos. A menudo son ellos quienes crean las teorías, quienes unen los puntos y quienes, a su manera, dan forma a la narrativa. Es posible que parte de lo que se interpreta como un mensaje real sea, en gran medida, una construcción colectiva de los fans, alimentada por su deseo de verlos juntos. Y esto no es necesariamente algo negativo, demuestra el cariño y el apoyo que tienen hacia ellos. Si nos ponemos en el lugar de Kerem, ¿qué tipo de mensaje le gustaría o creería necesario enviar a Ande en este momento? Si tuviera que hacerlo de forma pública, seguramente buscaría un equilibrio entre ser sincero y no generar un escándalo innecesario. Una publicación sutil, que solo quienes le conocen bien o son muy observadores puedan entender, sería una estrategia plausible. Por ejemplo, compartir una canción cuya letra resuene con su relación pasada o presente, o una cita inspiradora que pueda tener un significado para ambos. Por otro lado, si el mensaje es de Ande para Kerem, podría manifestarse de manera similar. Quizás en una entrevista, de forma indirecta, haga referencia a alguien que ha sido importante en su vida, o comparta alguna anécdota que para Kerem tenga un significado especial. La clave está en la sutileza, en esa comunicación que va más allá de las palabras directas. Hemos estado hablando mucho sobre los mensajes. Pero, ¿qué pasa realmente? La verdad es que en este momento solo Kerem y Ande lo saben con certeza. Nosotros como público y como seguidores, solo podemos especular, analizar y tratar de interpretar las señales que nos llegan. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras, hay dos personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios caminos.
Si vamos a desmenuzar las acciones más recientes, podemos ver, por ejemplo, que ambos suelen mantener un perfil bastante privado en cuanto a sus relaciones personales, a pesar de ser figuras públicas. Esto hace que cualquier indicio sea aún más valioso para quienes intentamos de qué está pasando. Recuerdo una ocasión en la que se habló de que Kerem había comentado en una foto de Ande, y la cantidad de comentarios y análisis que generó esa pequeña interacción fue asombrosa. Esto nos dice mucho sobre el poder de su conexión y el interés que despiertan. En este vídeo, hemos intentado ir un poco más allá de la superficie. Hemos explorado las diferentes interpretaciones, hemos considerado las posibilidades, y hemos reflexionado sobre la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. El mensaje real de Kerem a Ande podría ser muchas cosas: un gesto de amistad, un recuerdo nostálgico, un apoyo en un momento difícil, o incluso un intento de reconexión. Sin embargo, lo único cierto es que su conexión, ya sea personal o profesional, sigue siendo una fuente de fascinación para millones de personas. Y esto, amigos, es lo que hace que seguir sus pasos sea tan interesante. Así que, para resumir lo que hemos analizado hoy, hemos profundizado en la reciente especulación sobre un posible mensaje de Kerem a Ande, basándonos en las sutiles señales que ambos han dado en redes sociales y en sus interacciones públicas. Hemos explorado las diversas interpretaciones, desde un gesto de amistad hasta una posible reconciliación, y hemos considerado la influencia del público y la privacidad de las celebridades en todo este asunto. La verdad es que en última instancia, solo ellos dos conocen la magnitud de su conexión actual, pero el interés que generan sigue siendo innegable. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay un mensaje real detrás de estas acciones? ¿Qué interpretación les parece más plausible? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. Sus aportes son lo que hace que este canal cobre vida y me ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y si disfrutaron de este vídeo, no se olviden de regalarme un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ningún próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente bonita. Chao, chao.